Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy vamos a hablar de algo que tiene a todo el mundo del espectáculo con la mirada fija, Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan, dos estrellas que parecían vivir un romance de película, pero que ahora se ven envueltos en una polémica inesperada. ¿Qué pasó realmente? Quédate, porque lo que te voy a contar no te lo puedes perder. Todo comenzó cuando, durante una entrevista reciente, Esla Turkoglu dejó caer una frase que encendió las redes sociales: Halil İbrahim Ceylan quería vivir mi vida privada delante de todos. Esta declaración, sencilla pero contundente, abrió un mar de especulaciones. Muchos de sus fans interpretaron que detrás había una historia de desacuerdo sobre la manera en que la pareja debía mostrar su relación. Según fuentes cercanas, Esla y Halil habían compartido momentos preciosos, desde cenas discretas hasta escapadas románticas lejos de las cámaras. Sin embargo, la actriz siempre había defendido un estilo de vida más reservado. No todo tiene que ser público para ser real, habría dicho Esla a sus amigas más íntimas. Halil, en cambio, parecía disfrutar compartiendo fotografías, comentarios y gestos de cariño frente a las cámaras. No tengo nada que esconder. ¿Por qué no mostrar lo que sentimos?, le habría dicho a Esla en más de una ocasión. La tensión fue creciendo poco a poco, hasta que en un evento reciente, frente a una multitud y varios medios, Halil tomó la mano de Esla y le susurró algo al oído. Ella, visiblemente incómoda, se apartó suavemente y mantuvo una sonrisa para las cámaras, pero sus ojos decían otra cosa. Ese fue el momento en que todo cambió, asegura una persona que estuvo allí. Después de la entrevista, las redes sociales se llenaron de comentarios. Algunas seguidoras apoyaban la postura de Esla, defendiendo que cada persona tiene derecho a mantener su intimidad, incluso cuando es famosa. Ella tiene derecho a decidir qué mostrar y qué no, escribió una fan en Instagram. Otras, en cambio, veían en la actitud de Halil un gesto romántico que no debería ser malinterpretado. A veces uno solo quiere gritar su amor al mundo, comentó otra usuaria de Twitter. La historia dio un giro aún más dramático cuando un programa de televisión mostró imágenes inéditas de la pareja en un café de Estambul, discutiendo en voz baja. En el video, Halil parece insistir en algo, mientras Esla agita las manos como quien explica que no está de acuerdo. No se trata de ti o de mí, se trata de nosotros, se alcanza a escuchar de la voz de Halil. Esla responde con firmeza: yo no necesito que el mundo entero opine sobre nuestra vida. Minutos después de que esas imágenes salieran a la luz, el hashtag #TeamEsla comenzó a ser tendencia en Turquía, seguido muy de cerca por #TeamHalil. Lo que hasta hacía unos días parecía un simple desacuerdo de pareja se convirtió en un debate nacional sobre los límites entre la vida privada y la exposición pública de los famosos. Varios periodistas de espectáculos comenzaron a indagar más, y no tardaron en aparecer testimonios de personas que aseguraban haber sido testigos de momentos de tensión similares en otros lugares. Una camarera de un restaurante de moda en Bodrum, que prefirió mantener el anonimato, declaró: ella estaba seria, él intentaba bromear, pero parecía que no estaba de humor. Al final, Esla pidió la cuenta antes de terminar el postre. Los programas matutinos, siempre ávidos de polémicas, dedicaron largos segmentos a analizar cada gesto, cada palabra, cada mirada. En uno de ellos, un experto en lenguaje corporal comentó las imágenes del café de Estambul. Cuando Esla cruza los brazos y se inclina hacia atrás, está enviando un mensaje de protección y distancia. Halil, en cambio, inclina la cabeza y se acerca, lo que indica insistencia y deseo de conexión. Mientras tanto, en redes sociales, las teorías iban desde la posibilidad de una ruptura inminente hasta la idea de que todo era parte de una estrategia de publicidad para un nuevo proyecto juntos. Sin embargo, una publicación en las historias de Instagram de Esla parecía echar por tierra la segunda hipótesis. Sobre un fondo negro, escribió: la intimidad no es un capricho, es una necesidad. Halil, por su parte, rompió el silencio 2 días después, publicando una fotografía suya en blanco y negro, mirando al horizonte, acompañada por la frase: a veces, lo que para uno es amor, para otro es presión. El mensaje, breve pero cargado de significado, dividió aún más a sus seguidores. Algunos lo interpretaban como un reconocimiento de su parte, otros, como una crítica velada hacia Esla. A partir de ahí, las apariciones públicas de ambos comenzaron a ser analizadas con lupa.
En una entrega de premios, Sla llegó sola, vestida con un elegante vestido azul marino, y respondió con cortesía, pero sin dar demasiados detalles, cuando la prensa le preguntó por Alil. Lo único que puedo decir es que respeto y valoro los momentos que vivimos, pero también necesito respeto por mi espacio. Alil, invitado a un programa nocturno de entrevistas, fue más diplomático. A veces dos personas se quieren, pero tienen formas distintas de demostrarlo. Y eso no significa que una esté bien y la otra mal, solo significa que somos diferentes. A pesar de las declaraciones conciliadoras, las especulaciones sobre una separación no se detuvieron. Una revista de espectáculos publicó que, según una fuente cercana, Sla había decidido tomarse un tiempo para pensar. Esta misma fuente afirmaba que ella se encontraba refugiada en casa de una amiga de la infancia, lejos de la atención mediática. El impacto de todo esto no se limitó al mundo del corazón. Psicólogos y sociólogos fueron invitados a programas para debatir sobre la presión que enfrentan las parejas en el ojo público. La psicóloga clínica Dr. Elif Karaman comentó: cuando uno de los dos siente que su intimidad está siendo invadida, aunque sea por gestos de amor, puede vivirlo como una amenaza a su autonomía. La exposición constante genera estrés y puede desgastar la relación. Mientras tanto, algunos fans intentaban mediar entre ambos bandos con mensajes de apoyo mutuo, recordando que, más allá de las cámaras, se trata de dos personas con emociones reales. Sin embargo, el fervor de las redes sociales no se apagaba. Cada nuevo movimiento, cada me gusta en Instagram o cada ausencia en eventos compartidos, se interpretaba como una pista de lo que estaba por venir. El clímax mediático llegó cuando un medio digital filtró una supuesta conversación de WhatsApp en la que Sla escribía: no puedo seguir así, necesito que entiendas que no todo se puede mostrar. Aunque la veracidad de esos mensajes fue puesta en duda, la filtración encendió nuevamente las discusiones. Días después, y para sorpresa de muchos, Sla y Alil fueron vistos juntos entrando a un teatro en Estambul. Testigos aseguraron que llegaron en coches separados, pero se saludaron con un abrazo cordial. No hubo besos, no hubo gestos de pareja, pero tampoco señales de hostilidad. Para algunos, era la prueba de que aún quedaba una posibilidad de reconciliación, para otros, simplemente indicaba que habían decidido mantener la cordialidad en público. En medio de todo este torbellino, una frase de un amigo en común comenzó a circular en varios portales: ellos no están en guerra, solo están aprendiendo a vivir de manera distinta. Lo cierto es que, hasta el momento, ninguno ha confirmado ni desmentido una ruptura definitiva. Y quizá ahí radique la verdadera intriga, en la ambigüedad, en los silencios, en esas miradas que, a pesar de todo, siguen diciendo más de lo que las palabras pueden expresar. Por ahora, los seguidores de Sla y Alil continúan atentos, esperando la próxima declaración, la próxima foto, o incluso un nuevo proyecto que los reúna. Porque en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la narrativa siempre es difusa, y lo que hoy parece un final, mañana puede convertirse en un nuevo capítulo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es mejor vivir el amor a puerta cerrada o compartirlo con el mundo? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no olviden suscribirse para más noticias y exclusivas del mundo de los famosos. Nos vemos en el próximo video.